Ahí está, ¿no? Sí, listo. Bien. Entonces yo ahora voy a darles un pantallazo de lo que sería el formalismo de Keldysh para tratar problemas, many body en este caso, fuera del equilibrio, y llegar a una especie de estructura análoga a la función de Green que conocemos, la que trabajamos durante toda la cursada para sistemas en equilibrio, pero con los detalles del caso fuera del equilibrio y todas las complicaciones que esto trae. Entonces, el formalismo de Keldysh está enfocado a tratar con sistemas many-body, interactuantes y fuera del equilibrio. El nombre viene dado a partir del paper original de Keldysh, de 1965, que se llama Diagram Technique for Non-Equilibrium Processes, y en el caso particular del paper, lo que Keldysh plantea es una formulación para tratar el problema de many-body normal con un campo mediante el potencial vector A. Pero lo que vamos a ver ahora no va a tener en cuenta solo ese caso particular. Entonces, lo primero que hay que pensar es por qué fuera del equilibrio no podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Si recordamos, en el equilibrio, todo lo que desarrollamos para la función de Green se basaba en poder explotar la matriz S y los estados iniciales para así llegar a la función de Green que conocemos. El problema es que fuera del equilibrio pasan cosas un poco intuitivas, pero que hay que destacarlas porque es el punto más importante, que es que no hay una garantía de que el sistema vuelva al estado inicial para algún tiempo asintóticamente grande. En particular, muchas veces no ocurre esto, no vuelve. El ejemplo más común en la bibliografía es suponer que tenemos, por ejemplo, una superficie cargada, la cual la chocan átomos o moléculas, y en esos choques intercambian carga, y si tenemos un estado a t0 menos infinito, para un tiempo t asintóticamente grande, infinito, la placa cambió, ya el estado no es el mismo, entonces ese truco que hacíamos antes para la matriz ya no lo podemos hacer acá. Entonces, fuera del equilibrio tenemos que evitar referirnos a tiempos tan grandes, porque no recuperamos los mismos resultados que antes. Entonces, fuera del equilibrio, el problema que vamos a trabajar lo vamos a describir de la siguiente forma. Tenemos un sistema many-body que inicialmente, sin tener una perturbación que nos lleva fuera del equilibrio, tenemos el típico hamiltoniano con el que trabajamos toda la cursada. Un H0 y un H de interacción, donde el H0 es el que sabemos trabajar, el diagonalizable, y el HI es, por ejemplo, el potencial de interacción colombiano, que requiere el tratamiento especial, y que no podemos diagonalizar de forma exacta. Entonces, eso para T0, que lo vamos a tomar como menos infinito, por una convención que también es útil. Y a partir del T mayor a T0 se prende la perturbación, que es la que va a sacar el problema del equilibrio. En el caso del paper original de Keldysh, la perturbación justamente era el potencial vector. Entonces ahora tenemos un hamiltoniano, que es el hamiltoniano en equilibrio, el que conocemos y sabemos tratar dentro de todo con mucho detalle, y el término de interacción H' de T. Consideraciones. Bueno, en el pasado distante, en T menos infinito, el sistema está en algún estado, que lo podemos describir con una matriz de densidad arbitraria. ¿Sí? No charlamos demasiado de matriz de densidad en la cursada, pero podemos determinar el estado de un sistema con una matriz de densidad, eso no hay ningún problema. Y como nos interesa fuera del equilibrio, es muy usual en la bibliografía usar un estado térmico como el estado inicial. Esto solo lo voy a usar al final, pero lo menciono porque es lo que más van a encontrar si se ponen a chusmear, para tratar de extraer algún resultado analítico, lo cual no es fácil. Y el objetivo entonces va a ser, como siempre, determinar el valor de expectación de algún observable a un tiempo t, que por supuesto va a requerir involucrar evoluciones temporales en el proceso, y lo escribimos como la traza, en el espacio de Hilbert, del operador de matriz densidad a tiempo menos infinito y el operador evolucionador. Entonces, nuestra herramienta para poder atacar esto es, primero,
pasar de la dependencia temporal del hamiltoniano completo, que tiene en cuenta la interacción que nos saca del equilibrio, a una descripción donde trabajemos con el hamiltoniano que tenemos mejor, el H0 más la interacción colombiana, en este caso. Entonces lo que se hace es un paso con un picture de interacción, como vimos a lo largo de la cursada. Entonces tratamos el operador que vamos a trabajar, descompuesto en el picture, con el operador de evolución, como lo conocemos, donde, bueno, T es el ordenamiento temporal, de izquierda a derecha, mayor tiempo a la izquierda, menor a la derecha, y H' sub H chiquito es la representación de interacción de H', valga la redundancia, de la interacción, que se escribe de esta forma, ¿no? Ensanguchado por las evoluciones a izquierda y a derecha, una hermética conjugada y la otra no. Entonces, de este operador ya vemos que involucra las evoluciones temporales, bueno, las evoluciones temporales en el orden de T0 a T, o sea, menos infinito a T en nuestro caso, después del observable, y después T a T0, que es menos infinito. Y acá es cuando podemos introducir el formalismo de lo que se denomina contornos temporales, que viene a ser lo siguiente. Tengo el operador que hace esta trayectoria de T0 a T0 nuevamente. Entonces, lo que puedo plantear es que tengo un eje imaginario, donde en el eje real tengo puntualmente los T0, el T, los que nos interesan, y podemos hacer el recorrido de un lado a otro pasando por los complejos. Si en este caso contorno CT cerrado, como en la figura muestra, T0 en el eje real, T también, y la trayectoria, la curva. Esto hace que podamos plantear la idea de un operador de T de la curva, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que el ordenamiento temporal que ya conocemos, pero lo pensamos sobre la curva que describe el tiempo. De alguna forma podemos pensarlo como que antes teníamos una línea recta que tenía T de 0 a T, bueno, ahora curvamos esta línea, el operador este va a ordenarlos de forma tal que los que están más al final se ubican a la izquierda, de la misma forma que antes, pero respetando la curva. Y otro detalle importante, que bueno, es de lo que di una charla hace un tiempo, que es que esto vale, obviamente, podemos recorrer una curva en el tiempo complejo siempre y cuando el hamiltoniano admite una extensión analítica en los complejos. Así como cuando extendíamos la raíz cuadrada en complejos, el logaritmo en complejos, bueno, exactamente lo mismo. Esto es un tema muy interesante, si a alguien le interesa en particular, tengo unas diapositivas hechas sobre esto. Pero ignorando ese detalle, asumiendo que lo podemos realizar, entonces vale esta igualdad, que es que teníamos la evolución temporal del operador escrito en el picture de interacción. Ahora lo podemos escribir como el ordenamiento temporal en la curva cerrada por la exponencial, bueno, el operador de evolución y el operador. La demostración de esta igualdad es bastante molesta. Está en la página 61 del Quantum Kinetics and Transport, in Transport and Optics of Semiconductors, en la versión de 1996. En la nueva no está esta demostración. Bien. Entonces, función de Green ordenada en contorno. No sé si hasta acá hay alguna pregunta con esto en particular, porque lo usamos ahora más siempre. Yo creo que se entendió todo, que viene bien. Ok. Avísenme si voy rápido porque me suelen decir eso en las charlas. Y entonces, con este en mente, bueno, definimos la función de Green ordenada en contorno. ¿Cómo? Planteando este contorno, tenemos una curva que pasa de T0 a T1, después a T1', y después se cierra sobre sí. Pasa una vez por cada uno. Entonces podemos definir la función de Green, justamente de la misma forma que antes, pero ahora con el operador de ordenamiento temporal en contorno, con la notación de que el 1 representa, bueno, las coordenadas espaciales temporales, y los operadores ahora están escritos en el picture de Heisenberg, por ende toda esta función de Green está en el picture de Heisenberg. Después vamos a pasar a otra para poder hablar del análogo al desarrollo perturbativo en la función de Green, pero por ahora nos quedamos con esto.
Y menciono también, porque es usual ver, en vez de esta curva que tenemos acá como curva cerrada, como el T0 es menos infinito, es muy usual ver en la literatura este tipo de curva, que se cierra en el infinito. Parece no cerrada, pero es cerrada. Bueno, por eso. Entonces, la podemos partir en curva 1, curva 2. Y esto nos hace que esta función de Green, que inicialmente definimos recién, en realidad contiene 4 funciones de Green, que va a depender de dónde tengamos las coordenadas temporales en la curva, ¿no? Entonces vamos a tener, si T1, T' está en la curva 1, tenemos esta función de Green C, que ahora las voy a mostrar a cada una, y así para cada posibilidad de permutación entre las curvas y los tiempos, tenemos una función de Green asociada distinta. Y ahora vamos a poder ver bien, de forma directa, lo que implica el ordenamiento temporal en curva. Entonces, la primera es la que se define como función de Green causal, o la ordenada temporalmente, que es la de siempre, ¿no? Si T1 y T1' están en la misma curva 1, entonces el operador de ordenamiento temporal se comporta como el que conocemos siempre, con una tita de Heaviside acá, T1 menos T1', y la otra de T1' menos T1 con el signo cambiado, y bueno, obviamente los operadores permutados. Después tenemos la que se conoce como la Greater Green Function, o propagador de hueco, que es simplemente este término, que se puede ver fácilmente en la analogía con el hueco. Y las otras dos, la Lesser Green Function, que es lo mismo pero con el signo cambiado y permutado, y la ordenada antitemporalmente, que ahora tenemos un operador T de antiordenamiento temporal, demonio, perdón, que hace lo contrario, ¿no? Tenemos primero T1' menos T1 y después T1 menos T1'. Exactamente lo contrario a la otra. Y el ordenamiento que corresponde. Bien. Esto es el pantallazo más importante. Esto es a partir de donde se hacen las cuentas, de ahora en más. Pero hay un temita que es la convención, porque se cumple esta igualdad, con lo cual solo hay 3 funciones linealmente independientes. Y en la literatura esto se refleja en, bueno, distintas convenciones. Por ejemplo, llamar estas las funciones de correlación, eso ya lo conocemos, esa nomenclatura, y GA, GR, funciones avanzadas y retardadas, como en Física Teórica 3, que se definen de esta forma, ¿no? Tenemos solo la tita de T1' menos T1, el ordenamiento correspondiente y el corchete. Bueno, me olvidé el nombre, pero lo que hicimos en las primeras clases, que teníamos el conmutador con más o menos, y la retardada, ¿no? Que vinculan la lesser and greater. Ambas, y que, de vuelta, las podemos reescribir. Disculpen. Las podemos describir con una relación lineal entre las 4. Bien, entonces, un segundito, por favor. Bueno, elegí el momento ideal para ahogarme con el agua. Pero, entonces, estructura equivalente de Green fuera de equilibrio versus equilibrio. Como hizo un pantallazo al principio, las funciones de Green ordenadas en contorno pueden escribirse de una forma tal que el teorema de Wick va a poder ser aplicado, y esto va a conllevar a que vamos a poder hacer un desarrollo perturbativo de una forma análoga a la función de Green en el equilibrio. Pero demostrar esto no es para nada fácil. Yo les voy a contar los pasos a seguir, no vamos a hacer la demostración per se. Esta se puede encontrar en este paper de Raven Smith, Quantum Field Theoretical Methods and Practical Theory of Metals, un paper larguito de 37 páginas. Pero en resumen, los pasos a seguir son: tengo la función de Green,
voy a transformar la dependencia del hamiltoniano completo a el hamiltoniano sin perturbación fuera de equilibrio, mediante los operadores correspondientes. Ahora, antes tenía TC solo esto, bueno, ahora tengo que agregar el operador de evolución. Y de vuelta, el paso siguiente es pasar de la dependencia del hamiltoniano no perturbado a solamente el hamiltoniano cero, que es el que podemos diagonalizar y donde sabemos funciona el teorema de Wick. Entonces, ahora hay que usar el paper, y si de alguna forma lo hacemos, lo que ocurre en el medio es que tenemos que introducir otro contorno temporal. Teníamos este, bueno, ahora introducimos este C supra B, sub B, que realiza el recorrido de antes, pero cuando llega al final tenemos que va de T0 a menos 1 i por beta. Justamente la idea de usar un estado, una matriz de densidad de equilibrio térmico, es por el hecho donde se explota el uso del beta de la temperatura, y entonces se puede llegar a una función de Green totalmente análoga a lo que ya conocemos siempre. Tenemos arriba lo que sería el análogo a la función de Green normal, abajo el denominador, que nos va a traer las mismas consecuencias que antes a nivel de diagrama. Rho0 va a ser la matriz de equilibrio térmico, la matriz de densidad. Y bueno, los operadores correspondientes para evolucionar en la curva y en la curva auxiliar. Y la ventaja grande que llegamos con esto es que, bueno, primero que es exacta esta expresión. Segundo, que depende del H0, que sabemos, el que entendemos, y que podemos usar el teorema. Entonces, tenemos esta expresión. Podemos construir el mismo tipo de diagramas que antes de Feynman, para explicar un desarrollo perturbativo si lo hiciéramos explícito. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que en el caso que conocemos, pero ahora tenemos el operador en curva. Y el denominador nuevamente va a cancelar la contribución de los diagramas desconectados. Entonces, este es el punto, digamos, el punto más importante de toda esta metodología, de toda esta idea. No podemos trabajar el problema de forma exactamente igual que el caso del equilibrio, porque no podemos asegurarnos que vamos a volver a un mismo estado inicial para cuando el tiempo evolucione demasiado, pero si sacamos ese truquito, por decirlo de alguna forma, que hacíamos en el equilibrio, podemos, con bastante trabajo, recuperar una expresión análoga. El desarrollo perturbativo en detalle realmente es un trabajo muy largo. Este review, Electron Systems out of Equilibrium, de, bueno, no sé cómo se pronuncian estos nombres, tiene absolutamente todo y mucho más. Y lo dejo por si le interesa profundizar en esto, si lo va a usar para algo. Entonces, en resumen, lo que vinimos viendo fue todo este pantallazo del tema, y no puede faltar hablar de tener una ecuación de Dyson y otra vez de la extensión analítica que mencioné al principio. Entonces, la función de Green, ordenada en contorno, como vimos recién, va a admitir un desarrollo perturbativo. Y de esta forma se puede definir una autoenergía y obtener la misma ecuación de Dyson ya conocida. Hay un detalle acá muy importante, que es que si asumimos que el término que nos lleva fuera del equilibrio lo podemos representar como un potencial externo, one body, como un U, entonces ahí podemos escribir tranquilamente una expresión análoga a la de Dyson, ¿no? Donde ahora tenemos el U, que nos habla de la perturbación fuera del equilibrio, y bueno, todos los términos que ya conocemos. Ahora, la diferencia más importante de todas es que todas las integrales que antes eran temporales, cuando hacíamos los trabajos de la materia, bueno, ahora son en contorno, no son en un eje real. Y esto
es bastante molesto. Ahora vamos a verlo un poco. Bueno, lo vamos a ver ahora. Entonces, esto es impráctico. Claramente hacer cosas analíticas con esto es muy difícil. Pero si podemos de alguna forma reemplazar las integrales de contorno por integrales en el eje real, entonces podríamos hacer cuentas. Esto se denomina de vuelta extensión analítica. No es exactamente la misma extensión analítica de la que hablé al principio del hamiltoniano, pero sí es sobre el mismo proceso. Es un problema muy cuantoso. Acá menciono dos papers que hablan sobre extensión analítica y que se aplican sobre esto. Y básicamente, acá hay una tabla de reglas para hacer una extensión analítica. Tenemos una integral en contorno de una multiplicación de dos funciones. Bueno, podemos descomponerlo en estas cosas que, bueno, se vuelve manejable muy rápidamente en una charla esto, pero básicamente todo termina llevando a ideárnosla de una forma que podamos pasar de estas integrales en contorno a integrales temporales, que sabemos trabajar y que, bueno, podemos trabajar más fácil, mejor dicho. Entonces, en resumen, lo que vimos fue un pantallazo del formalismo de Keldysh para la función de Green, que permite extender el tratamiento a sistemas fuera de equilibrios. Método muy complejo, muchas consideraciones en cada paso. La bibliografía es un mundo. Si alguien le interesa, tiene que meterse realmente a leer, porque hay convención por todos lados, no es fácil de seguir. Llegamos a una estructura análoga para funciones de Green, para el caso del equilibrio, en el sentido de que tenemos una ecuación que podemos hacer desarrollo perturbativo, que podemos conseguir diagramas de Feynman, pero generalmente solo resulta en aplicaciones numéricas y no en resultados analíticos, que es el problema tan grande que tuve para buscar algún resultado en esta charla. Y bueno, les dejo bibliografía, si a alguien le interesa profundizar. Esta es donde me basé principalmente, y después saqué cositas de estos otros lugares. Wikipedia lo que tiene de bueno es que está el desarrollo perturbativo completo. No lo metí porque como no iba a poner ningún diagrama, y es exactamente igual al otro, solo que en vez de tener ordenamiento temporal, tenemos ordenamiento temporal por contorno, y va a ocupar mucho espacio visual. Y eso sería el pantallazo que tengo para mostrarles. Puedo intentar responder preguntas. No prometo que las pueda responder. Yo me perdí un toque en la parte de cuando hablas de que las integrales te quedan, que tenés que hacer la extensión analítica. Lo último, esto de acá. Sí, que o sea, tenemos integrales en contorno temporal. Básicamente, lo que eso quiere decir es que es difícil hacer estas integrales en contorno. Es más fácil. Pasó sobre el plano complejo, digamos. Claro, exactamente. Sería más fácil si esto lo podemos expresar de alguna forma en integrales normales en el eje real, como conocemos antes. Entonces, yo dije que es un tema no trivial. En realidad es un tema cuentoso. No es que sea no trivial, se entiende, si se sigue. Pero básicamente, con este tipo de extensiones analíticas que proponen, esta integral en curvatura, después la puedes terminar descomponiendo en cachitos, ¿sí? Según cuántas funciones tengas adentro, van a haber reglas. Entonces con eso te sacás esta integral en contorno C y las pasas a integrales temporales, que son más fáciles de trabajar. Obviamente en el proceso lo que perdés es, si se quiere, ser conciso con la expresión, porque se empieza a volver bastante larga, bastante choclo, por decirlo de alguna forma, y bueno, computadora O es sea, el lo problema que... está cuando haces el cálculo numérico, digamos, que tenés que transformar todas esas integrales de contorno en integrales sobre el eje real. Exactamente, exactamente eso. Esto es una expresión que es bonita para verlo, pero en la práctica se complica. Y la conclusión entonces es que vos, digamos, podés hacer cálculos a nivel numérico, usando estas reglas, digamos, que son cálculos complejos, pero a nivel analítico como que es difícil hallar soluciones cerradas. Sí,
¿no? Básicamente, bueno, ya de por sí en equilibrio con Green era un poco complicado, acá es casi que imposible. Sí, sí, en equilibrio con Green, sí, sí, pasa lo mismo. Sí, Está bien, buenísimo. sí, creo que Pablo, ¿Algún ejemplo, digamos, de sistema fuera del equilibrio que puedas mencionar? Porque hasta ahora todo lo que vimos es que lo que te saca del equilibrio es un hamiltoniano que depende del tiempo, digamos, pero claro, el ejemplo algún más ejemplo, obvio, digamos, que hayas encontrado. sí, 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 el más obvio es el del paper original de Keldysh, que es que prenden un campo, básicamente. Entonces, meten el potencial vector como interacción y eso te saca del equilibrio. O sea, te genera, si Sería un vos campo tenías el estado dependiente del inicial, tiempo. sí, pero no 100% necesariamente. O sea, lo puedes prender, puedes hacer cosas raras. Lo importante es que como está el campo, el equilibrio que tenías antes ya no es el equilibrio que vas a llegar con el campo, si es que llegas a uno. No sé si me explico lo que quise decir. No, sí, sí, entendí. Ese es el caso más sencillo. Después leí que se trabaja con estas cosas también en sistemas abiertos, pero ahí ya no tengo idea. Yo puedo comentar algo ahí. Yo hice mi postdoctorado con el profesor Haug, que es uno de los autores de uno de los libros que mencionó Emiliano. Y de hecho yo llegué al grupo en diciembre del 95 cuando estaban terminando ese libro y mi primera tarea fue proofread algunos de los capítulos. Así que empecé a aprender un poco de esto y lo usé. El problema que ellos estudiaban es la excitación óptica de semiconductores. Son excitaciones con pulsos que duran un picosegundo o menos. Entonces, arrancan un montón de electrones de la banda de valencia y los mandan a la banda de conducción, pero esa población en la banda de conducción no es para nada una distribución de Fermi, es una distribución muy fuera del equilibrio. Y entonces ahí empiezan las colisiones entre electrones y las colisiones electrón-fonón, y esa población que está en la banda de conducción termaliza, o sea, se aproxima al equilibrio. Y este formalismo se usa para estudiar ese proceso, el de excitación primero con el pulso corto y después la relajación y la vuelta a un equilibrio térmico. Y efectivamente, el planteo del problema se hacía en forma analítica, pero después era todo muy numérico. Y Claro, sí hay que ponerse sofisticado con los números. Sí, perdón. no, y ese mismo, el libro de Haug y Yahoo, Haug era el experto en la parte de óptica de semiconductores. Y el otro es un físico de Dinamarca, que él era el experto en transporte. Entonces, transporte, ahí estudiaban lo que le pasa a los electrones dentro de una banda de energía, pero con un campo eléctrico aplicado, de modo que se genera corriente, pero con un campo aplicado no del todo lindo, ¿no? Como uno tiene normalmente, un voltaje constante o una sinusoide, sino campos fuertes o campos que varían muy rápido. Y por eso es que se necesitan estas herramientas que van más allá del tratamiento más tranquilo, más uniforme espacial y temporalmente. Así que en materia condensada se usa en transporte y en óptica ultra rápida. Y de hecho, por ahí ustedes vieron, Esteban Calceta tiene un libro con Beilok Hu, donde más o menos
el tema es este también. Lo único que él aplica teorías de no equilibrio al problema de quarks y gluones y cosas así del modelo estándar, no sé, y de problemas de cosmología. Pero si vieron el libro ese, está muy relacionado con estas otras fuentes. De hecho, este formalismo se llama Schwinger-Keldysh formalism, porque Schwinger al mismo tiempo lo introdujo más en la parte de, no sé, de electrodinámica cuántica o de partículas. Sí, Schwinger, lo que yo leí en la bibliografía es que él fue de los primeros en darse cuenta justamente del problema de la matriz ese y no poder plantear todo como en el caso normal, que tenemos que tener cuidado con el estado al que llegamos. Pero bueno, Schwinger hizo tantos buenos aportes en campos. Sí. ¿Preguntas? ¿Te parece que esto puede tener alguna aplicación en tu trabajo eventualmente, Emiliano? La verdad que no lo creo en este momento, porque si bien trabajamos many body, terminamos poniéndolo en látices y medio que el problema cambia por completo, porque ya deja de ser partículas indistinguibles y trabajamos más sobre otras cuestiones. Pero sí, seguro que se puede llegar a vincular en algún momento. Ahora mismo no. Bien. ¿En qué trabajas, Emiliano? Que no sabemos. Yo estuve haciendo todas cosas de lo que se llama caos cuántico, que es, digamos, la extensión de la teoría caótica clásica en sistemas cuánticos, que es un problema bastante no trivial. Esa extensión se basa en conjeturas que hasta el día de hoy parecen inamovibles. Y bueno, qué cosas se vinculan en el caso cuántico, en el caso clásico, cómo encontrar un límite semiclásico para algunos sistemas. Por ejemplo, los spinors es complicado definir un límite semiclásico, y bueno, de esas cositas. En particular, yo estoy analizando otras funciones que se llaman funciones de correlación desordenadas temporalmente, pero no son como estas funciones, son más como las funciones de correlación que veíamos en teórica 3 cuando veíamos cadenas de espines, pero con ordenamiento temporal raro, y Maldacena sacó un paper donde hay una conjetura de cómo eso se vincula con el caos, y bueno, medio que explotó el tema con eso. Emi, ¿te hago una pregunta? Dime. Vos cuando estás pasando de ordenar temporalmente las viejas funciones de Green a ordenarlas temporalmente en una curva, en teoría esa curva la tenés que parametrizar y el orden es sobre la parametrización de la curva. Ahora, Sí, exactamente. la curva tiene que contener al eje real de tiempo, ¿no? O puede ser cualquier cosa. Sí, tiene que contener los puntos de tiempo particular por los que pases. Si te fijas T1 y T2, bueno, por eso tenés que pasar. Después el resto, más allá de los detalles que aparecen con las curvas complejas, sí, no habría problema a priori. Ah, pero pará, entonces solo necesita pasar por por dos puntos y no por todo el eje temporal, digamos. En el caso de una función de Green de 2 puntos, sí. Si tenés más, bueno, tenés que pasar por más. Pero sí, básicamente. Ah, yo me imaginaba que las curvas eran algo así como una línea recta y después el punto inicial y el final lo unías con una cosa que podía ser una soga, por así decirlo. No, de hecho, a ver, está el grafiquito. Por eso yo vi los gráficos y me quedé pensando si no era una cosa esquemática más. Sí, es esquemática, pero es básicamente esa idea. Estos puntos por los que vos pasás en la función de Green son los que tienen que estar en el eje real completamente. Bien. Y después cuando al final de la charla dijiste que para resolver las integrales que estás ya integrando en complejos,
tenías que tratar de convertir esas integrales complejas en reales. O sea, ahí no estarías como deshaciendo los pasos. Sí, no. El tema es de vuelta a eso. Con las integrales en contorno compleja, te queda la función de Green definida de una expresión analítica que es más o menos bonita, o tiene una estructura análoga a la función de Green que ya conoces, pero después las cuentas, cuando las quieras hacer en la vida real, se complican mucho. Entonces estos métodos son básicamente métodos de cómo hago esta integral en complejos en algo que pueda manejar más fácil. Claro. O sea, no es que deshaces la teoría, porque vas a seguir integrando en eso, pero lo pasaste a un lenguaje en el cual puedas tratar de hacer las cuentas. Bien. Gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Diego me respondió que estaba, me acabo de dar cuenta. Demasiado tarde. Bueno. Bueno, si no, le agradecemos a Emiliano. Impresionante el trabajo y cómo te metiste en la literatura que es bastante dura. Así que muchas gracias. No, gracias por la oportunidad de meterme en una literatura compleja, porque es divertido. Debo admitir que igual fue más compleja de lo que esperaba. Es un poco caótica esta literatura. Sí. Y le falta uso al campo. Es como que está ahí, pero hace falta que más gente se meta y resuelva problemas. Y bueno, todo llega a su tiempo, ¿no? Sí, Calceta había dicho justamente una cosa así en su cursada sobre estas cosas, que es que si nadie se metió con estos temas, no es por un motivo de que la gente no se quiera meter. Es que básicamente es muy complejo. Ujú. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, paro la grabación y si quieren seguimos charlando un poquito.